Esto te interesa. Estos son unos tips importantes. Bien, vamos a más datos y bueno, continuamos justamente en ese espacio de Agenda QR. Yo quiero agradecer que ya está con nosotros el doctor Miguel Corres Molina. Él es especialista en ginecología oncológica, médico también del Centro Médico ABC. Y bueno, doctor, gracias por estar con nosotros. Un tema importante que vamos a ir abordando el día de hoy, que tiene que ver con el cáncer de vagina, el cáncer vaginal, que es una afección bastante complicada, bastante compleja que tienen pues muchas mujeres y que hoy justamente en ese espacio queremos ir abordando, a ver si ya nos escucha el doctor Miguel Corres. Doctor, gracias por estar con nosotros, porque decíamos, vamos a platicar y darles unas recomendaciones importantes, principalmente a las mujeres en esta situación del cáncer vaginal y que en ocasiones no se toma en cuenta, no se toman los cuidados por muchos tabús, por muchas cosas que existen, pero por eso te invitamos. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues platícanos un poco al respecto de esto y sobre todo la afectación que ha ido incrementando poco a poco también en las mujeres y pues estas recomendaciones que deben de seguir para su Ujú. cuidado. Bien, pues el cáncer propiamente de vagina es un tumor extremadamente raro. Se dice que solo abarca el 1% de todos los tumores de origen ginecológico. Sabemos que los tumores de origen ginecológico básicamente son cinco, que es vulva, vagina, cervix, cuerpo uterino, ovarios y salpinges. Entonces, de todos estos tumores, el más raro de todos, el más infrecuente, el que casi nunca se presenta es el de vagina. Entonces, dada su rareza, en ocasiones los pocos casos que se llegan a presentar, a veces se presentan ya en etapas pues avanzadas debido a la baja sospecha que hay incluso en el personal médico. Y en este aspecto, justo por esta baja incidencia, de repente no hay un seguimiento, no se le da el cuidado y sobre todo las revisiones periódicas de manera adecuada, por precisamente no ser tan común. Y Ujú. aquí, ¿cuál sería justamente esas recomendaciones y principalmente cuáles son estos factores de riesgo que tenemos? Pues la mayoría de los casos se presentan en mujeres ya en edades avanzadas, estamos hablando de más de 60 o 70 años, y esto hace que pues algunas de ellas piensan que ya por no estar en una edad en la que tienen una pues vida sexual igual que antes, ya no tener menstruaciones, ya no tener riesgo de embarazo, etcétera, pues ya dejan de acudir a revisiones ginecológicas. También las pacientes en las que se les fue extirpado el útero o la matriz por alguna razón en el pasado, igual piensan que ya no es necesario acudir a una revisión ginecológica. Sin embargo, aunque parcialmente algunos casos ya no requieren revisiones sistematizadas, sí debemos de estar alertas ante cualquier síntoma inusual y el más importante en este caso es el sangrado. Un sangrado vaginal irregular o una descarga maloliente a través de la vagina es uno de los datos que pueden indicar que puedes haber este problema. A diferencia de otros tipos de cáncer, doctor, ¿cómo se puede identificar de manera temprana? Porque muchos de los cánceres, si se detecta a tiempo, pues puede ayudar a salvar muchas vidas. Y en este caso, Ujú. en ocasiones, insisto, ya cuando una persona pues es mayor de edad, que empieza con otras complicaciones, pues viene justamente a redoblar todo este esfuerzo. Sí, así es, como bien lo dices, bueno, no todos, hay algunos tipos de cáncer que aún en etapas tempranas llegan a ser muy agresivos, pero hablando así en general, cuando un cáncer se detecta en una etapa temprana tiene posibilidades de curarse, pero yo sí me gustaría difundir a las personas para que no tengan ese temor cuando oigan la palabra cáncer, que cualquier diagnóstico de cáncer está a tiempo si pensamos en que podemos ofrecerle un tratamiento curativo o de control de enfermedad. Como muchas otras enfermedades, no necesariamente vamos a lograr la curación. En el caso del cáncer vaginal, como te comento, al igual que la mayoría de los tumores, no tiene una prueba de escrutinio o que se haga de forma regular para detectarlo en forma temprana. Simplemente nos basamos a acudir de manera inmediata ante la aparición de síntomas.
Que son estos síntomas que nos decía, que a veces viene el tema del dolor pélvico, y ahí vemos justamente un gráfico en pantalla, estas hemorragias a veces, ese sangrado que puede existir en el cambio o en el olor, también se puede ir Ujú. percibiendo, y bueno, son ese tipo de síntomas que en ocasiones hay que tomarlo, pero no bajar la frecuencia de visita al médico. Es correcto. Y también importante en las mujeres en las que se les fue retirado el útero, o sea, que se retiró el útero por alguna razón, siempre es importante investigar o tener esa curiosidad, bueno, no es curiosidad, sino esa responsabilidad de preguntarle a nuestro médico o si se atendieron en un sistema de salud público, recuperar o tener una copia del resultado del análisis de la pieza que fue retirada. ¿Por qué? Porque uno de los factores importantes del cáncer vaginal también es el antecedente de una histerectomía por un problema relacionado a virus de papiloma humano. Entonces, si una mujer le fue retirado el útero por un carcinoma in situ, una displasia o algún problema relacionado a BPH, esas mujeres tienen riesgo de desarrollar cáncer vaginal o algún problema vaginal en el futuro. Y yo veo con demasiada frecuencia en la consulta que cuando las pacientes se les fue retirada el útero, al preguntarles, bueno, cuál fue el reporte del tejido que mandaron a analizar? Y pues la verdad es que no tenemos esa cultura de tener nuestra información médica completa y la mayoría de las pacientes, pues, y más cuando fue hace 10 15 20 años, pues menos, ¿no? Dicen, no, pues quién sabe, a mí me quitaron el útero y punto, no sé qué salió, no sé qué había ahí. Y a Sí, porque veces ese antecedente es también importante para cáncer vaginal. sí, claro, porque a veces, uno mismo de repente le entregan la receta y a pesar de que, pues es no sí no obligatorio, pero sí para un conocimiento previo de cuál fue tu diagnóstico, tenerla a la mano. Y esto es imprescindible, sin duda, para hacer una detección oportuna y sobre todo darle un historial clínico a la persona que te puede estar haciendo una revisión, porque luego llegamos, ¿y qué te pasó? Pues no me pasó nada, solamente empecé con estos síntomas, ¿no? Sí, sí, es muy importante. Siempre que un paciente entra a cirugía, independientemente que sea por cáncer o no, el tejido que se retira en quirófano, una práctica pues ya obligatoria, aunque vemos con tristeza que en muchos lugares se sigue sin hacer de forma sistemática, es que el tejido se envía a un laboratorio de patología, lo revisa un médico patólogo y emite un documento que se llama reporte de patología, y ese documento se anexa al expediente del paciente, y sería también de mucha utilidad que las personas conserven ese reporte para evaluaciones futuras. Y si en esa cirugía por histerectomía encontraron datos relacionados a BPH o displasia, entonces un poquito rojo para seguirse vigilando y revisando para que si aparece un cáncer vaginal sea de manera temprana. Así es, pues doctor Miguel Corres, muchas gracias por estos datos, esta información útil sin duda para muchas mujeres y sobre todo que siempre insistir, hay que hacer estas revisiones de manera periódica, sobre todo cuando vamos avanzando justamente en la edad. Como siempre, doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes y tengan excelente semana. Que tenga una excelente semana. Muchas gracias y bienvenido justamente a ese espacio de Agenda QR.